Bien, mis queridos hermanos, tengan ustedes unas muy buenas noches y tengan ustedes, hermanos, un muy feliz y bendecido sábado. Nuevamente estamos reunidos acá para poder estudiar la palabra de Dios, muy contentos de haber ingresado a estas horas sagradas del sábado. Y hoy, hermano, nos toca ver la pregunta número 14. Gracias a Dios, nos toca ver otra pregunta que nosotros tenemos que contestar con la Biblia y que yo quería, hermanos, compartir con ustedes porque hay que estudiar estas cosas. En la medida en que nos estamos acercando al tiempo del fin, Dios nos está llamando a una entrega más completa. Seguramente que en esta noche, después de escuchar esta clase bíblica, hermanos, vamos a tener un deseo más concreto de entregarnos a Dios para salir de este estado laodicense. La pregunta número 14 que nosotros vamos a responder en esta noche es la siguiente. Pregunta número 14. ¿Cómo se va preparando el camino para el reavivamiento y la reforma? Pregunta número 14. ¿Cómo se va preparando el camino para el reavivamiento y la reforma? Mis queridos hermanos, antes de que nosotros sentemos a profundizar este tema, ¿qué les parece los que puedan acá por el espacio, si se ponen de rodillas para que yo dirija esta oración mientras tanto? Bien, hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá una vez más para estudiar tu palabra. Te pedimos por favor que el Espíritu Santo nos asista y que la compañía de tus santos ángeles esté con nosotros para que nosotros podamos entender las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a ser de salvación para otras personas que nos están escuchando en todas partes del mundo y que esas personas se animen a entregarse completamente a Cristo ahora que todavía hay oportunidad y que estamos en el tiempo de gracia. Te pedimos que bendigas a nuestras familias que tanto necesitan también de tu salvación. Y te pido que bendigas a los hermanos que nos ven en directo o en diferido. Te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo precioso, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ¿se acuerdan que yo les debía algo a ustedes? ¿Qué les debía yo de la clase pasada? ¿Se acuerdan que yo les debía una cita del espíritu de profecía donde nosotros tenemos que ver y profundizar cosas maravillosas que nos hacen ver el terreno en el cual nosotros ahora estamos ocupados en pisar la profecía? Nosotros vamos transitando el camino de la profecía, vamos transitando el camino profético. Ahora bien, ¿en qué parte nosotros estamos parados de esa línea profética del camino de la profecía bíblica? Nosotros habíamos estudiado la clase anterior el tema ¿cuándo va a ser sanada la herida de la bestia? Y en definitiva caíamos en un versículo, que era Apocalipsis capítulo 13, versículo... Muy bien, Apocalipsis capítulo 13 y el versículo número 3. Y es mi oración a Dios, queridos hermanos, es mi oración a Dios que nosotros al estudiar en esta noche este tema, realmente, hermanos, realmente podamos consagrarnos cada vez más y que Dios nos pueda dar un espíritu de amor y una consagración de amor tan grande, hermanos, donde nosotros podamos amar a Dios con toda nuestra alma y todo nuestro corazón, y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Es decir, que realmente se pueda dar una conversión total en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, Apocalipsis capítulo 13, el versículo 3, que era el versículo que yo les estaba debiendo, por favor, de la clase pasada, para que entiendan mejor el tema de la sanación de la herida de la bestia, dice, hermanos, el versículo número 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y eso también sirve para el tema que vamos a estudiar esta noche. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Ahí está el tema. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hermanos, ¿cuándo comienza a ser curada la herida de la bestia? Nosotros sabemos que estaba sangrando la herida, hermanos,
desde el año 1798 hasta 1929 estaba sangrando, estaba una herida, y comienza básicamente, por así decirse, podemos decir de que comienza el proceso de coagulación cuando se le devuelve por lo menos sus estados, sus tierras al Vaticano, a la Iglesia Católica en el año 1929. Nunca volvió a tener su poder espiritual y Exactamente. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros que no está completamente sanada la herida de la bestia, muy bien, porque si estuviera sanada, podría volver a hacer o intentar hacer lo mismo que hacía durante los 1260 años. Cuando la herida de la bestia sea sanada, va a volver a tener el poder que estuvo durante los 1260 años. Va a volver a tener esa supremacía, con la diferencia de que en el tiempo del fin no se le va a permitir que los venza a los santos. ¿Se acuerdan que durante los 1260 años le fue dada potencia de obrar 42 meses y de guerrear contra los santos, pero también se les permitió vencerlos? Bueno, ahora va a tener la misma supremacía que durante los 1260 años, pero no se les va a permitir que los venza, precisamente porque ya estamos viviendo en el tiempo del fin, y es cuando la iglesia final cristiana ya no puede ser vencida, sino que tiene que triunfar. Gracias a Dios, tiene que triunfar. Pero noten lo que dice la hermana Huay en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 369, y por favor yo les pido por favor que ustedes noten y anoten esta cita, porque por ahí cuando tengan que dar estudios bíblicos les va a servir este dato, este centro que yo les estoy tirando, para poder ayudarle a la gente a entender Apocalipsis 13:3. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 369, dice algo sumamente interesante, hermanos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 369, dice así, hermanos, y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo. Dice así, hermanos: Satanás está haciendo activamente sus planes para el postrer gran conflicto. ¿Cuál es el último gran conflicto? El que se va a originar cuando se dé, ¿qué? La ley dominical, que comienza en Estados Unidos. Entonces noten, Satanás está haciendo activamente sus planes para el postrer o último gran conflicto, que ya sabemos que comienza con la ley dominical, en el que todos tomarán posiciones. Después que el Evangelio se ha venido proclamando en el mundo durante casi 2000 años, Satanás presenta todavía a los hombres y mujeres la misma escena que presentó a Cristo. En forma prodigiosa, despliega ante ellos los reinos de este mundo en su gloria. Les promete a todos los que quieran postrarse y adorarle. Así trata de poner a los hombres bajo su dominio. Pero ahora, mis queridos amados, noten, Satanás está obrando con suma intensidad para presentarse como Dios y para destruir a los que se oponen a su poder. ¿Qué quiere hacer con nosotros, los cristianos adventistas del séptimo día, que nosotros nos oponemos al poder de Satanás por la gracia de Dios y en la gracia de Dios? Quiere destruirnos. Por lo tanto, hermanos, no temas, aférrate de Cristo y aférrate de su gracia. Someted pues a Dios, dice la Biblia en Santiago capítulo 4, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. No se olviden de ese texto bíblico. Y ahora noten lo que dice la hermana Huay en la página 369. Y hoy el mundo se está postrando delante de él. Se recibe su poder como poder de Dios. Se está cumpliendo la profecía de Apocalipsis de que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. ¿Y no se está maravillando con este papa la gente porque lo ven hoy como lleno de bondad y amor? Noten. ¿Qué dice la hermana Huay? ¿Que ya se ha cumplido esa profecía o que se está cumpliendo? La hermana Huay, y está hablando en el contexto
de cuando va a llegar el conflicto, porque todavía para nosotros no ha llegado el conflicto profético. El conflicto profético por excelencia, que choca con la iglesia adventista, que es como un golpe a la iglesia adventista, es la ley dominical. Eso es lo que le da un golpe a la iglesia adventista. Todavía no ha llegado ese último gran conflicto. Las pruebas que tenemos son las personales, pero a nivel eclesiástico todavía no ha llegado el conflicto que está tan predicho en Apocalipsis 13. Ese conflicto mundial, eclesiástico mundial, todavía no ha llegado. Entonces dice, se está cumpliendo la profecía de Apocalipsis de que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, Apocalipsis 13:3. Y está hablando en el contexto del último gran conflicto desde la ley dominical y la proclamación de los 3 mensajes angélicos para el tiempo del fin. Por eso, hermanos, nosotros podemos ver que se está cumpliendo la profecía y nosotros tenemos que entender muchas cosas para poder estar firmes en la fe y cada día podernos aferrarnos más de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, la pregunta número 14 que dice, ¿cómo se va preparando el camino para el reavivamiento y la reforma? Yo no necesito explicarles ya todo eso porque ustedes conocen cómo es el tema del reavivamiento y la reforma y dónde encaja el reavivamiento y la reforma. Sin embargo, hermanos, si nos pueden ver ahí desde la cámara, traten de fijarse acá en el pizarrón, yo pongo la línea profética, hermanos, noten. Nosotros tenemos acá la línea profética. Por supuesto, esto es a manera genérica, a manera general, para que nosotros podamos entender dónde estamos parados, para que ustedes puedan entender el esquema profético y lo que vamos a estudiar. Nosotros tenemos hoy el movimiento en favor del domingo. Eso ya nos hemos cansado de estudiar. Tenemos acá el movimiento en favor del domingo, MFD. Después de esto, nosotros sabemos que ya en cualquier momento se va a formar la triple alianza. Esa triple alianza, hermanos, tiene que ver donde se unen el dragón, la bestia y el falso profeta. Y no se olviden de poner en el esquema profético la formación de la triple alianza. Les comento por qué. Porque no se puede formar la imagen de la bestia si primero no se ponen de acuerdo el dragón, la bestia y el falso profeta. O sea, tienen que ponerse de acuerdo y decir, bueno, nos pongamos de acuerdo para que podamos levantar la imagen de la bestia, sino ¿cómo la vamos a levantar si no estamos de acuerdo y si no nos hemos unido a través del ecumenismo? Entonces, hermanos, se tiene que formar la triple alianza durante el tiempo de gracia entre el dragón, la bestia y el falso profeta. Entonces, después de ahí, ¿qué viene? Muy bien, la formación de la imagen de la bestia. Con la formación de la imagen de la bestia, ¿qué le sigue? La imposición de la marca de la bestia. La imposición de la marca de la bestia. Después, cuando se da la marca de la bestia, ¿qué sigue? El decreto dominical. Muy bien, pero eso es paralelo. ¿Qué seguiría después de la marca de la bestia? La ley dominical. Viene la marca de la bestia es la ley dominical. Tienes razón. Aquí tenemos, ¿qué cosa que desciende? La lluvia tardía. La lluvia tardía. Aquí tenemos el descenso de la lluvia tardía. Después, ¿qué le sigue? La predicación mundial del Evangelio. Después, ¿qué le sigue? El fin del tiempo de gracia. Después le sigue el fin del tiempo de gracia. Ya llegamos a eso. Y después llegamos ya hasta lo que sería la séptima plaga. Y dentro de la séptima plaga, ¿qué se da? La venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Hermanos, esto es maravilloso lo que yo les estoy poniendo acá porque es un esquema básico de lo que es la verdadera regla profética que nosotros tenemos que seguir. Ahora, ustedes me preguntaban, ¿a dónde viene el reavivamiento y reforma mundial, eclesiástico y planetario en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Entonces,
El reavivamiento y la reforma, mis queridos hermanos, comienza acá. Desde que se forma la imagen de la bestia, noten, hasta la lluvia tardía, se da ¿qué cosa? El reavivamiento y la reforma. O sea que el reavivamiento y la reforma es algo paralelo que se va dando conjuntamente mientras se da la imagen de la bestia y la imposición de la marca de la bestia. Ahora hay otra cosa terrible, hermanos. Este periodo que nosotros conocemos como reavivamiento y reforma es simultáneo con otro acontecimiento final y mundial a nivel eclesiástico que es el zarandeo. El zarandeo también va, hermanos, desde la imagen de la bestia hasta la lluvia tardía. Es otro proceso simultáneo que se llama el zarandeo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tanto el reavivamiento y la reforma como el zarandeo son dos acontecimientos simultáneos y paralelos. Mientras nos estamos reavivando y reformando, viene un zarandeo terrible en la iglesia adventista como consecuencia de que la imagen de la bestia le es infundida aliento para que imponga la marca de la bestia y para que adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y si fue sanada es porque ya se han puesto de acuerdo en que tienen que hacer que todo el mundo adore según el día domingo. ¿Se van dando cuenta de este esquema profético? Bueno, entonces, mis queridos hermanos, el reavivamiento y reforma mundial va desde la imagen de la bestia hasta la lluvia tardía. Ahora bien, ¿qué otro acontecimiento simultáneo que ya hemos estudiado tienen que entender? El sellamiento nuestro, no de los que se van a convertir, el nuestro, el interno, el de los adventistas que están adentro de la iglesia adventista del séptimo día, que están en el seno de la iglesia adventista, también es acá, hermanos. Otro acontecimiento simultáneo que nosotros tenemos es el sellamiento. Desde la imagen de la bestia hasta la lluvia tardía se da el sellamiento interno de los que están adentro de la iglesia adventista del séptimo día, que son los que van a ser sellados para recibir la lluvia tardía, para salir a predicar a los que están afuera. Ahora bien, noten, mis queridos hermanos, y yo les hago una pregunta, y cuando recibamos la lluvia tardía y nosotros les comencemos a predicar a los que están afuera, cuando los que están afuera acepten a Jesucristo, ¿van a ser sellados? Bueno, ese es el sellamiento de los que, por así decirle, externo, como para que se lo distinga técnicamente. O sea, el sellamiento de los que no estaban adentro, sino de los que estaban afuera, pero que ingresan. Entonces, desde la lluvia tardía hasta el fin del tiempo de gracia, hermanos, tenemos otro acontecimiento que se llama el sellamiento de los predicados, o el sellamiento de los que están afuera y entran. Por eso es que cuando llega el fin del tiempo de gracia, ¿qué dice? Va un ángel y le avisa a Jesús que ya está completado y sellado y totalmente completado el número de los santos. Aquí se completa el sellamiento del número de los santos. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que entender este esquema profético, porque nosotros estamos viviendo ya, cuando se forme la imagen de la bestia y se imponga la marca de la bestia, toda la tierra se maravillará en pos de la bestia. Y va a ser un movimiento mundial en favor del domingo, pero ya con la ley dominical implantada. ¿Y qué significa eso de que toda la tierra se maravillará en pos de la bestia? Porque aceptarán el día religioso por excelencia para ir a misa y para hacer culto a Dios, en que tiene que ser en el día domingo. Y hay una pregunta que dice, ¿y quién podrá luchar con la bestia? Va a haber gente que va a luchar contra la bestia, hermanos. ¿Saben quién va a luchar contra la bestia? Por eso dice el espíritu de profecía, la iglesia tendrá que luchar con enemigos visibles e invisibles. ¿Han escuchado esa cita? Dice la hermana Huay, la iglesia adventista tendrá que luchar con enemigos visibles e invisibles y peleará. Y peleará. Y va a pelear, hermanos. Aunque tú tengas miedo y no quieras luchar, se predice que sí
la iglesia adventista peleará. La iglesia adventista le hará frente, peleará contra la bestia y su imagen. Pero ¿saben qué será lo que la capacitará para pelear? La poderosísima lluvia tardía. La poderosísima lluvia tardía les va a dar a ustedes de dimensiones espirituales tremendas. El fruto del Espíritu en forma tremenda. Los dones del Espíritu en forma tremenda. Vamos a tener todo el fruto del Espíritu y todos los dones del Espíritu, hasta tal punto que se van a quedar con la boca abriendo el mundo. La lluvia tardía será tan poderosa que los dejará confundidos sin saber qué hacer. Y bueno, y cuando lleguemos al fin del tiempo de gracia, que nos hagan lo que quieran, en cierta medida, ¿no? Que nos hagan lo que quieran, ya la obra está terminada. Pero no se olviden de este esquema profético, hermanos. Ahora, nosotros, ustedes, yo ya les enseñé todo esto, hermanos, del reavivamiento y la reforma. Fíjense, tenemos reavivamiento y reforma. Ustedes ya saben que acá comienza el reavivamiento y reforma a nivel eclesiástico mundial. Por lo tanto, yo no les puedo explicar eso. Pero ¿cómo nosotros podemos saber que se va preparando ahora el camino para el reavivamiento y la reforma? Muy bien. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta si ustedes van a participar del reavivamiento y la reforma? Porque ustedes conocen de aquí para acá. Pero ¿cómo conocen ustedes desde acá hasta acá? O sea, ¿cómo conocemos nosotros desde acá hasta acá? Porque hay muchos hermanos que están creyendo, y así lo predicó el otro día un anciano de iglesia, en mi iglesia querida, la iglesia de Villalén, y yo me inspiré en el sermón de él cuando el hermano Ariel Banchero estaba predicando esto, y él dijo lo siguiente: hay muchos que están esperando la lluvia tardía para recién salvarse. Hay muchos que están esperando la lluvia tardía para recién predicar. Hay muchos que están esperando la lluvia tardía para recién sentirse con poder, etcétera, etcétera, etcétera. Un sermón maravilloso. Pero él nos comentaba muchas cosas. Entonces yo lo amplié y les voy a explicar ahora en forma más amplia del tema. Si nosotros retrocedemos de la lluvia tardía para atrás, nosotros tenemos que retroceder y vamos a ver de que todavía no ha comenzado el reavivamiento y la reforma mundial. Pero, qué lindo, cuando empiece el reavivamiento, hay algunos que dicen así: cuando yo vea que está empezando el reavivamiento y la reforma, me prendo y ya está. Como soy sincero, me prendo y ya está. Pero no, porque antes, hermanos, de que comience el reavivamiento y la reforma mundial, con la formación de la imagen de la bestia, se va a notar acá algo, una tendencia que nosotros tenemos que rastrearla cuidadosamente en la Biblia para saber si psicológicamente, moralmente y espiritualmente estoy ahí. ¿Cómo puedo saber si psicológicamente, espiritualmente, moralmente y conductualmente yo voy por el buen camino o no? Antes de eso, mis queridos hermanos, de acá para acá ustedes ya saben todo. Hemos dado como 50 clases de lluvia tardía. De acá para acá ya saben todo. Lo que ustedes no saben es desde el movimiento en favor del domingo, que ya lo estamos viendo, hasta que comience el reavivamiento y la reforma. ¿Cómo puedo darme cuenta hoy yo si yo voy por el buen camino? En primer lugar, hermanos, nosotros tenemos que saber que la iglesia adventista del séptimo día es la verdadera iglesia de Dios y la única iglesia del Señor. Y sus dirigentes son los dirigentes que están puestos por Dios: pastores, ministros, laicos, diáconos, ancianos, maestros de escuela sabática y todo tipo de líderes que están escogidos por Dios para que dirijan a su pueblo. Por favor, no me expliquen lo que yo ya sé. Ustedes me van a decir, hay mucha gente que me dice, bueno, pero la mayoría de los líderes anda mal. Sí, bueno, puede ser que anden mal, yo no te discuto, pero la minoría anda bien. Y Dios no necesita que todos los dirigentes anden bien para poder guiar a su pueblo. Con que la minoría ande bien ya es suficiente.
¿Cuántos profetas Elías necesitó Dios para guiar a todo un pueblo de Israel al arrepentimiento? Uno. ¿Cuántos Eliseo necesitó Dios para poder ministrar en el pueblo en aquellos tiempos? Uno. O sea, Dios va a guiar a su pueblo hacia haya una sola persona consagrada. O sea que, aunque la minoría anden bien, ya es suficiente porque el Espíritu de Dios trabaja poderosamente en su iglesia. Otro punto que les quiero enseñar, hermanos, y recordar: el reavivamiento y reforma eclesiástico mundial se va a dar en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no afuera, no en grupos que están en contra de la Iglesia, no en grupos separatistas, se va a dar adentro. Por lo tanto, antes de empezar a explicar esto, hermanos, antes de empezar a explicar esto, no se olviden lo que dice el Espíritu de Profecía, que el reavivamiento y reforma mundial se darán en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, adentro, no afuera, sino adentro. Luego, si ese reavivamiento y reforma se van a dar adentro, hermanos, ¿cómo puedo saber yo ahora que estoy viendo el movimiento en favor del domingo? Hasta que se forme la imagen de la bestia, ¿cómo puedo saber yo si espiritualmente, conductualmente, moralmente y psicológicamente estoy en el camino correcto para poder recibir, para poder participar de ese reavivamiento y reforma mundial y poder recibir la lluvia tardía? A los hermanos que me están viendo, yo les pido por favor, ¿cuánto me dijeron? A los hermanos que me están viendo, yo les pido por favor que presten mucha atención a lo que yo voy a explicar, porque esto tienen que saberlo muy bien, hermanos. Realmente tienen que saberlo muy bien. Para saber si yo ahora, hermanos, cómo voy ahora, porque ahora se está dando el movimiento en favor del domingo, para ver cómo voy yo bien hasta la formación de la imagen de la bestia, tenemos que estudiar en la Biblia el tema del reavivamiento y la reforma para que ustedes se den cuenta de algo. Vamos a ir al libro del profeta Joel, hermanos. En el Antiguo Testamento, en el profeta Joel, hermanos, en el capítulo 2, primeramente leemos el versículo 1. Y por favor noten lo que dice el versículo 1 y ustedes se van a dar cuenta de algo. Tocad trompeta, pero en Sión, en el pueblo, hermanos. Pregonad en mi santo monte, o sea, no fuera de Sión, no fuera de su santo monte, sino tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Cuando venga el reavivamiento y la reforma es ya para prepararse para la segunda venida de Cristo. Y ahora noten los versículos 11 al 18, porque vamos a entrar a analizar, hermanos, en profundidad los versículos 11 al 18. En los versículos 11 al 18 dice lo siguiente: y Jehová dará su voz, el versículo 12 al 18. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y llanto. Hermanos, los que van a participar de ese reavivamiento y reforma mundial, hoy en día ya están viviendo así. ¿Se dan cuenta a lo que Dios realmente nos está llamando ahora en el tiempo del fin? Nos está llamando al arrepentimiento de todo corazón para poder buscar el perdón de Dios, el perdón de todos nuestros pecados, para que sean borrados de los libros del cielo justo ahora que nosotros estamos viviendo en el tiempo del juicio investigador. Por eso, hermanos, esto es lo que nos está pidiendo Dios ahora, hermanos. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto. Ahora se está manifestando eso. Ahora, hermanos, se está viendo en la iglesia hermanos que se están convirtiendo a Dios
pero no con esa conversión tibia, no con esa conversión media, no con esa conversión simple, no con esa conversión superficial, sino noten, convertirse a Jehová con todo el corazón, con ayuno y con lloro y con llanto. ¿Se dan cuenta, hermanos, que a veces no leemos y no nos damos cuenta que Dios en su benignidad nos guía al arrepentimiento? ¿No te das cuenta, dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 2, que su benignidad es la que te guía al arrepentimiento? Es la benignidad de Dios, la benignidad de nuestro Padre Celestial, la que nos guía al arrepentimiento, y sin embargo no nos estamos dando cuenta. Por eso, hermanos, al estudiar este tema te va cerrando el círculo. ¿Cómo puedo saber yo si espiritualmente, moralmente, conductualmente, psicológicamente, me estoy preparando yo para ese tiempo cuando se dé el reavivamiento y reforma mundial? ¿Cómo puedo saber yo si voy caminando bien en esos pasos? ¿Se dan cuenta que cuando hablamos de una conversión total a Cristo Jesús, estamos hablando de algo correcto en el contexto de ese próximo reavivamiento y reforma que se acerca sobre la iglesia adventista? Entonces, hermanos queridos, noten el versículo 13. En el versículo 13 dice: y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Y noten el maravilloso carácter de nuestro Padre, que nos deja en claro que es un Padre de amor. Noten: y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, y tardo para la ira, y grande en misericordia. Y encima, como si fuera poco, ¿qué dice a la iglesia de la Odisea? Y que se arrepiente del castigo, se duele del castigo. Por eso, si ustedes comparan con lo que dice a la iglesia de la Odisea, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Dios disciplina, Dios reprende, Dios castiga, pero te está mostrando que tiene tanto amor, tanta compasión. Es tan tardo para la ira que dice que hasta se duele del castigo, se arrepiente del castigo, porque Dios se duele, hermanos. Pero como todos somos laodicenses, Dios tiene que disciplinar, tiene que reprender, tiene que castigar, y dice: me duele lo que tengo que hacer. ¿Y saben por qué me duele? Dice Dios: porque yo soy un Dios clemente, lleno de misericordia. Yo para la ira, para el enojo y para la ira, soy tardo. Por eso les pido por favor que se conviertan a mí. Por eso es que hoy por hoy muchos cristianos ya están procediendo a tener una conversión completa y total. Ahora, en este momento. Y ahora noten lo que dice el versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él, presente y libación para Jehová nuestro Dios? ¿Quién sabe si obtendremos bendiciones, esas bendiciones que tanto hemos anhelado y que también tienen que ver, hermanos, con la primera bendición, que es la espiritual, que es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu de profecía dice que con el Espíritu Santo nos vienen todas las demás otras bendiciones en su estela. Pero sigamos leyendo. El versículo 15, hermanos. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Hermanos, antes de pasar a explicar esto, lo vuelvo a leer porque esto es muy importante, hermanos. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, los ancianos, congregad los niños y los que maman,
salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Hermanos, el versículo 15 y 16 son tan fuertes que muestran la dinámica interna que se va a dar cuando comience el reavivamiento y la reforma. O sea, acá, cuando comience acá. Pero ¿cómo puedo saber yo si estoy encuadrado ahora? ¿Cómo voy ahora yo? ¿Cómo puedo saber si ahora yo voy bien? Hermanos, los versículos 15 y 16 muestran que ahora los que van a participar en ese tiempo, en el reavivamiento y reforma mundial cuando empiece, ahora están viviendo así. Ahora trabajan en la iglesia. Aquí muestra una dinámica de trabajo en la iglesia. Por eso los hermanos que el día sábado a la mañana, o el sábado a la tarde, o el lunes de oración, o el martes de oración, o el miércoles de oración, o el día de oración que tengan en la semana, son los poquitos hermanos esos que ustedes ven que van a pedir a Dios la bendición. Esos hermanos que van durante la semana, porque a veces hablamos del sábado, pero durante la semana ni pisamos el templo, noten lo que dice: yo puedo saber ahora cómo estoy acá, si ahora estoy siguiendo esa conducta. Noten que el versículo 15 y 16 dice: tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno. Pero noten lo que dice: llamad a congregación, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Los versículos 15 y 16 muestran una dinámica que se da adentro de la iglesia, que se da en el seno de la iglesia adventista y que muestra cristianos líderes trabajando en favor del pueblo. Entonces, ahora te puedes dar cuenta realmente si tú vas a participar del reavivamiento y reforma mundial. Si tú no tienes esta tendencia que se muestra acá ahora, no vas a participar cuando eso comience. Por eso es que cuando comience el reavivamiento y reforma mundial y descienda la lluvia tardía, son para aquellos que ya están trabajando. Por ahí cuando tú ves en la semana los poquitos hermanos que van a buscar la bendición de Dios en la iglesia, yo miraba a veces durante los días de semana cuando se abre la iglesia para ir a buscar a Dios en oración, y siempre son poquitos. Pero esos poquitos que van son los que van con hambre y sed de Dios para buscar a Dios. Y uno sale renovado realmente a mediados de la semana cuando va a buscar a Dios. Y esos poquitos hermanos que están ahí son los que van recibiendo la bendición de Dios y ya se van preparando desde ya para la lluvia tardía. Pero si yo no estoy teniendo esta dinámica del versículo 15 y 16 de ir a buscar a Dios en su templo, de no ser un líder dinámico que trabaja para el bien del pueblo, los versículos 15 y 16 nos muestran que los dones que nosotros tenemos es para trabajar en favor del pueblo de Dios en su seno adentro. Por eso es que muchos hermanos van a entender mejor ahora si están realmente encuadrados, si van caminando bien espiritualmente para cuando llegue el momento del reavivamiento y la reforma. Entonces, hermanos, los versículos 15 y 16 son tan fuertes que nos muestran que antes de que venga todo eso que sabemos que tiene que pasar, ya tiene que mostrarse ese comportamiento. Ya hay líderes trabajando, ya se ve una dinámica, ya se ve gente que trabaja a favor del pueblo. Si no, no podemos dejar de lado los versículos 15 y 16. Y ahora, hermanos, si nosotros leemos los versículos 17 y 18, dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y el versículo 18 dice:
y Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo. Hermanos, dice que este liderazgo, estos cristianos sinceros, van a rogar por el pueblo de Dios diciendo: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Sienten preocupación por el pueblo de Dios, hermanos. Sienten realmente preocupación por el pueblo de Dios y le piden a Dios que perdone al pueblo. Trabajan por el pueblo, se preocupan por el pueblo y le piden por favor de que no entregue a su pueblo al oprobio. Y dice el versículo 18, se nos da un aliento maravilloso, hermanos, de cómo responderá Dios. Y Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo. Ahora, esto es lo que va a pasar cuando comience el reavivamiento y reforma mundiales. Los verdaderos hijos de Dios se van a portar de esta forma, se van a portar así, hermanos. Y Dios le va a contestar la oración y no va a ser puesta en oprobio su heredad. Es decir, cuando comience el reavivamiento y reforma, se forma la imagen de la bestia y se impone la marca de la bestia, o sea, la ley dominical, y con eso comienza la persecución. Entonces, cuando comienza la persecución, si Dios no derramase la lluvia tardía, seríamos entregados toditos al oprobio. Pero Dios va a contestar la oración, perdonará a su pueblo y como consecuencia de ese perdón y esa restauración estarán preparados para recibir ¿qué? La lluvia tardía. Y la lluvia tardía es la que permite que se haga la predicación mundial del Evangelio con tal poder, pero con tal poder arrasador, que la heredad de Dios no sea entregada al oprobio. Y cuando finalice el tiempo de gracia, que nos hagan lo que quieran. Que nos hagan lo que quieran menos matarnos, porque no pueden matarnos, pero sí nos van a hacer lo que quieran, pero no matarnos. Pero hermanos, desde la lluvia tardía hasta el fin del tiempo de gracia, Dios le da tal poder a su iglesia para que la heredad de Dios no sea entregado al oprobio de las gentes. Imagínense, los cristianos teniendo todo el fruto del Espíritu y teniendo todos los dones del Espíritu, no van a ser entregados, hermanos, al oprobio. Realmente no van a ser entregados al oprobio. Por eso es que se nos da esta esperanza, hermanos. Y por eso es que está profetizado ese tiempo futuro. Si nosotros vamos al libro de Joel, capítulo 1, versículo 13 y 14, anoten todo el fundamento que estamos dando. En Joel, capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, aullad, ministros del altar, venid, dormid en sacos, ministros de mi Dios, porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente y la libación. Y noten lo que dice el versículo 14. Pregonad ayuno. Que dicen que se escucha bien, pero hay un defecto en el audio. Bien. No. Entonces noten lo que dice el versículo 14, hermanos. Pregonad ayuno, llamad a congregación, congregad a los ancianos, todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Por eso es que tú ves que los pocos hermanos que van durante la semana a buscar a Dios son los que ya se están viendo que están buscando el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos hacer, hermanos, para seguir buscando a Dios? Queridos hermanos, en el libro Testimonios para los Ministros, página 508 y 509, dice lo siguiente. Testimonios para los Ministros, página 508 y 509. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos el sábado a la iglesia o el miércoles a la iglesia con un espíritu frío? No podemos ir con un espíritu frío, tenemos que ir realmente con la humildad de aquel que busca a Dios de todo su corazón. O sea, no solamente por hacer sociales, sino saber que uno va realmente a buscar a Dios. ¿Pero por qué? Noten lo que yo les voy a leer. Página 508 y 509. Dice:
pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. No os conforméis con la idea de que la lluvia tardía va a caer a su debido tiempo. No os conforméis con eso. Pedidla. El crecimiento y la maduración de la semilla no dependen del agricultor. Solo Dios puede madurar la cosecha, pero se requiere la cooperación del hombre. La obra de Dios en favor de nosotros demanda la actividad de nuestra mente y que ejerzamos fe. Debemos requerir sus favores con todo el corazón. Noten, hermanos. Debemos requerir sus favores con todo el corazón si deseamos que las lluvias de gracia desciendan sobre nosotros. Y ahora noten, esta cita es muy importante, hermanos. Debiéramos aprovechar toda oportunidad de ubicarnos en el canal de bendición. ¿Se dan cuenta cómo ahora estamos reconociendo en esta noche si vamos transitando bien para cuando comience el reavivamiento y reforma mundial? Noten lo que dice, hermanos. Debemos aprovechar toda oportunidad de ubicarnos en el canal de bendición. Cristo dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ahora noten, las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todas las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. Pero ahora noten lo que dice: pero nadie piense que por asistir a esas reuniones su deber ya está cumplido. Claro, noten, el asistir solamente a todas las reuniones que se realizan no implicará bendición para el alma. Noten, no es ley inmutable que todos los que asisten a reuniones generales o locales reciban grandes provisiones del cielo. Las circunstancias pueden parecer favorables para un abundante derramamiento de las lluvias de gracia, pero Dios mismo debe ordenar que la lluvia caiga. Por lo tanto, no debemos escatimar la súplica. No debemos confiar en la forma en que comúnmente actúa la providencia. Debemos orar para que Dios abra las fuentes de aguas de vida y nosotros mismos debemos recibirlas. Oremos con corazón contrito y con el mayor fervor para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de la gracia caigan sobre nosotros. Cada vez que asistamos a una reunión, deben ascender nuestras plegarias para que en ese mismo momento Dios imparta calor y humedad a nuestras almas. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, y noten, porque aquí es a donde yo quería llegar, hermanos. Noten. Dice así: al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Si oramos con fe por esta bendición, la recibiremos tal como Dios ha prometido. Tal como Dios ha prometido. Entonces ahora ustedes pueden entender la cita del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a. Vamos a ir al Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a,
comentando Apocalipsis 18. Y noten lo que dice en la página 425. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, página 425. Dice así: no debemos esperar la lluvia tardía. ¿Cómo? No debemos esperar la lluvia tardía. Está descendiendo sobre todos los que reconozcan el rocío. O sea que antes de la lluvia, ¿qué desciende? El rocío. Y noten, está descendiendo sobre todos los que reconozcan el rocío y las lluvias de gracia que caen sobre nosotros y los aprovechen. Cuando recojamos los fragmentos de luz, cuando apreciemos las firmes misericordias de Dios, quien anhela que confiemos en Él, entonces se cumplirá cada promesa. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, si nosotros comparamos Testimonios para los Ministros, página 508 y 509, con Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, página 425, entendemos mejor eso. O sea que ahora, hermanos, en el seno de la Iglesia Adventista, ya sea los días sábados a la mañana, los días sábados a la tarde, los días lunes, martes o miércoles de oración, los viernes de repaso de escuela sabática, o cuando los hermanos de iglesia se reúnen en casas para repasar la escuela sabática, para dar estudios bíblicos, para confraternizar, para hacer grupos pequeños, en una palabra, todos los lugares en donde se los utiliza para trabajar en favor de las almas, son los medios designados por Dios para dar tanto la lluvia temprana como la tardía. Y nos estamos poniendo dentro de los canales de bendición. Por eso es que no tenemos que olvidarnos que así buscamos a Dios. Repasemos Mateo 18, porque a veces nos olvidamos de esto, hermano. Mateo 18, 19 y 20. En Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20, está algo que muchas veces nos hemos olvidado y que trae mucha sanidad a las almas. Por eso es que tenemos que reunirnos en la iglesia a orar, o reunirnos con la iglesia a orar, o en los grupos pequeños. Ustedes saben que el espíritu de profecía dice que la formación de grupos pequeños es un plan divinamente designado por el cielo, ya sea un grupo pequeño para estudiar la Biblia, o un grupo pequeño para orar, o un grupo pequeño para repasar la escuela sabática. Es algo designado divinamente por el cielo y que tiene la aprobación del Señor. Entonces, si nosotros entendiésemos estos textos, hermanos, si entendiésemos estos textos, recibiríamos gran sanidad. ¿Sabían eso? Noten lo que dice el versículo 19 y 20 de Mateo 18. Y otra vez os digo que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Pero por qué? Dice Cristo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso yo animo a los hermanos a que formen grupos pequeños para estudiar la Biblia, para orar, para repasar la escuela sabática, para dar estudios bíblicos, para ganar almas. Porque si en esos grupos se lo busca a Dios y se ora, Dios va a traer gran sanidad sobre ese grupito de hermanos que lo están buscando. Y allí está Cristo, allí está personalmente la presencia perfecta de Cristo, esa presencia sanadora, esa presencia salvífica, esa presencia auxiliadora de Cristo está allí. Y nosotros, hermanos, no podemos ignorar que estamos descuidando, no estamos teniendo en cuenta lo que dicen estos textos, y por eso nos privamos de sanidad. ¿Sabían ustedes? Nosotros necesitamos sanidad del cuerpo, sanidad de la mente, sanidad del alma, sanidad del corazón. Y por no reunirnos a buscar a Dios,
nos perdemos de la bendición de tener sanidad y salvación en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Si es Santiago, ya lo leo enseguidita yo, ¿no? ¿Cómo dice? Hay el que le gusta la Mimí, ¿no? Segunda de Crónicas 7:14, Ajá. ¿no? Sí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, ahora en plural, y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus males. Muy bien. Entonces leamos Segunda de Crónicas 7:14. Si nosotros vamos a Segunda de Crónicas, muy conocido pero que hay que repasarlo, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, vemos la presencia sanadora y salvífica de Cristo por medio de su Espíritu Santo. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Debo decir la sanidad, ¿eh? Ahí está hablando de sanidad. Nosotros necesitamos sanidad de mente, sanidad de cuerpo, sanidad del alma, sanidad del corazón, sanidad del espíritu. ¿Se acuerdan lo que dice el profeta Isaías capítulo 1? Todo ser está enfermo, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, no hay en él sino herida, hinchazón y podrida llaga. Así estamos, hermanos, estamos enfermos espiritualmente. Y bueno, ¿y cómo se une el de Segunda de Crónicas con el de Apocalipsis 3:19, cuando Dios dice, y tú te crees Claro. que no necesitas nada y eres un miserable, pobre, nos falta todo y no vamos a la iglesia como si fuera que tenemos todo y nos falta todo? Claro. Pero nosotros nos estamos olvidando, hermanos, de que estos versículos realmente traen sanidad y salvación cuando los vivimos en nuestra vida. Por eso, si yo me ubico acá, ahora me voy a dar cuenta si yo estoy teniendo la tendencia correcta, si estoy caminando correctamente para cuando comience acá el reavivamiento y reforma mundial. Porque si yo no estoy preparado en lo personal, ¿cómo voy a estar preparado para cuando llegue lo eclesiástico? Yo debo tener la preparación personal para poder participar de cuando llegue el reavivamiento y reforma eclesiástico. Y nosotros tenemos un caso en la Biblia de hermanos nuestros que un día se juntaron a orar. Si nosotros vamos a Daniel capítulo 2, ustedes van a recordar lo que pasó en ese momento. En Daniel capítulo 2 nosotros tenemos los versículos 17 al 23, un relato extraordinario que dice lo siguiente. Daniel capítulo 2, versículo 17 al 23. Y dice así, hermanos: fuese luego Daniel a su casa, y ustedes tienen que ser, hermanos, así, para saber cómo ayudar a otros hermanos que están necesitando que ustedes los lleven a los pies de Jesús. Cuando otro hermano esté débil espiritualmente, ustedes de esta forma tienen que orar y pedir auxilio a Dios, sea cual fuere que fuese el caso. Aquí tenemos un caso particular, pero que nos arroja mucha luz para cualquier clase de problema que nosotros podamos llegar a tener. Y dice los versículos 17 al 23, fuese luego Daniel a su casa, y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Pero para qué? Versículo 18, para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19, entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios del siglo y hasta el siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El versículo 22 y 23 dicen,
Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del Rey. Ahí tenemos un caso cuando 4 hermanos nuestros pidieron misericordias al Dios del cielo, y ese Dios de amor, ese Dios maravilloso y misericordioso, los auxilió, hermanos, en ese momento en que Daniel y sus compañeros estaban pasando un momento terrible. Era tan terrible el momento, hermanos, que estaban próximos a la muerte. Y próximos a la muerte, hermanos, próximos a morir, pudieron recibir ese auxilio misericordioso de parte de Dios. Por eso es que ahora, si nosotros nos centramos acá, podemos darnos cuenta si realmente estamos caminando conductualmente de la manera correcta para con Dios. Si nosotros vamos a Santiago capítulo 5, se nos da más luz, hermanos. En Santiago capítulo 5 dice lo siguiente. En Santiago capítulo 5, nosotros tenemos que vivir estas cosas. Tenemos que practicarlas, vivirlas, experimentarlas. Que no solo queden en la Biblia, sino que pasen de la Biblia a nuestro corazón, que pasen de la Biblia a nuestra experiencia real. Hermanos queridos, cuando oramos juntos, cuando oramos los unos por los otros, recibimos sanidad. Y noten lo que dicen los versículos 16 al 20, hermanos. Noten lo que dice. Pero si quieren leemos desde el versículo 13. Si bien es cierto, los versículos 13 al 15 se refiere al ministerio del ancianato, a la unción de enfermos, si sacamos el principio de cuando un grupo de ancianos o de dirigentes también se reúnen a orar por una persona que está enferma. Por eso los ancianos de iglesia nos ayudan en ese aspecto. Entonces noten lo que dice el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Se dan cuenta, hermanos, que si estamos pasando por problemas, se nos da un mensaje misericordioso de ir a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo para que en el Espíritu Santo seamos consolados? El Espíritu Santo viene a nosotros y nos consuela si estamos afligidos, hermanos. Pero Satanás no quiere que tú te acerques a Dios. No quiere que tú vayas a Él en oración. No quiere que tú te relaciones con tu Padre Celestial. Él te va a poner miles de obstáculos para que tú no te acerques a tu Padre Celestial. Capaz que tú andas afligido por ahí en la vida, puedes andar con angustias, puedes andar afligido. A todos nos pasa que pasamos por muchas pruebas, por muchos problemas en esta vida. Tenemos lucha contra los demonios, tenemos lucha contra la carne, tenemos lucha contra el mundo. Y puede ser que estemos afligidos. Pero Satanás no quiere que tú ores porque te dice que no vale de nada que ores. Por un lado te dice, no sirve la oración, eso es una forma. Y por otro lado te dice, tú eres demasiado pecador para orar. Pero ya van a ver cómo termina este tema, hermanos. Siempre esas dos cosas te dice el diablo. Por un lado te dice, no, ¿para qué vas a orar? Eso es un formalismo. Eso no es tan así, te dice el diablo. ¿Para qué vas a la forma de la oración? Y te mete un montón de filosofías como que orar fuese simplemente una forma. Pero no es una forma, es un ejercicio religioso por el cual nos acercamos a nuestro Padre Celestial. Muy bien, es un engañador Satanás, porque él sabe que si nosotros vamos al Padre, ¿qué ha dicho Cristo? El que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, Satanás no quiere que vayamos al Padre, porque siempre hace esas dos cosas. Por un lado dice que la oración no funciona, o si no te hace la otra, te dice, eres tan pecador que Dios no te va a escuchar, eres tan pecador que no tienes redención, eres tan pecador que ¿para qué vas a orar?
eres tan pecador que no te conviene ir a Dios. Pero ya van a ver cómo termina este estudio, hermanos. Ya van a ver. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Si uno ya pasa a un estado más fuerte de estar enfermo ahora, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Y que los ancianos de la iglesia, 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, pueden ser 2 ancianos o 3 ancianos que se congregan en el nombre de Jesús, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y noten esto maravilloso, hermanos, del versículo 15. Y la oración de fe, hecha por esos 2 o 3 ancianos congregados en su nombre, y la oración de fe salvará al enfermo. Primero, esto es maravilloso, hermanos. Esto es extraordinario, noten. Primero, salvará al enfermo. Segundo, el Señor lo levantará. Y tercero, y si estuvieren pecados, les serán perdonados. Qué maravilloso que es Cristo, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo si nosotros nos ubicamos acá, nos vamos a dar cuenta si vamos caminando bien o no vamos caminando bien? Y la importancia que tiene que como grupo, como iglesia busquemos a Dios. Pero noten lo que sigue diciendo. Versículo 16. Hablando de la comunión entre hermanos, noten lo que dice el versículo 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros. Si hemos lastimado a un hermano, confesemos nuestras faltas unos a otros. La confesión, hermanos, de un hermano a otro prepara el camino para que Cristo entre. Prepara el camino para que nos reconciliemos. Prepara el camino para la reconciliación. Entonces noten lo que dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y rogad los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Hermanos, cuando oramos los unos por los otros, cuando nos pedimos perdón los unos por los otros, recibimos sanidad espiritual, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad del espíritu, sanidad de la mente, hermanos. Esto es realmente impresionante. Y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y noten lo que dicen los versículos 17 al 20. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y versículos 19 y 20, noten, en ese ministerio de orar y de buscar a Dios, ya sea como iglesia o como grupo, noten el versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad, porque puede haber algún hermano que haya apostatado, que se haya alejado de Dios, que ande en pecado, pero se nos llama a traerlo de nuevo a los pies de Cristo. Disciernan bien cómo nosotros somos mensajeros de salvación incluso para aquel que ha errado de la verdad. Si alguno ha errado de la verdad, noten lo que dice, hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere o le hiciere volver, hay oportunidad para esa persona que erra de la verdad. Sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Noten la importancia de buscar a Dios, ya sea como iglesia o como grupo. Y se recibe salvación, se recibe sanidad. Hay salvación, hay sanidad, hay
derramamiento de la abundante gracia sobre nosotros cuando empezamos a vivir estas cosas maravillosas que nos dan tan luz para entender que incluso hasta podemos hacer volver al pecador del error de su camino, si ha errado de la verdad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que buscar a Dios, y en la Biblia se nos dan maravillosas promesas de cómo buscar a Dios. Vamos a ir al profeta Isaías capítulo 45, hermanos. En el profeta Isaías capítulo 45, Satanás no quiere que nosotros entendamos esto. Vamos a Isaías capítulo 45 y por favor anoten los versículos que yo le voy a decir del capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículos 19, 20, 22, 24 y 25. Leemos primeramente los versículos 19 y 20. Noten lo que Dios en su maravilloso amor nos explica para que nuestro corazón se pueda abrir a la influencia de su Espíritu Santo. El versículo 19 y 20 dice: no hablé en escondido, en lugar de tierra de tinieblas. Yo no dije a la generación de Jacob, en vano me buscáis. Entonces, si Dios no ha dicho eso, ¿por qué no lo buscamos? Hay que buscarlo, porque buscar a Dios, hermanos, buscar a Dios no es en vano. Buscar a Dios, hermanos, no es en vano. Cuando uno realmente busca a Dios, realmente lo encuentra. Y lo dice la Biblia que realmente uno lo encuentra. Yo no dije a la generación de Jacob, en vano me buscáis. Al contrario, dice, yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid. Noten la invitación que nos hace Dios, hermanos. Reuníos y venid. Allegaos todos los escapados de las gentes. No saben aquellos que erigen el madero de su escultura y los que ruegan al Dios que nos salva. Versículo 22. Noten esto, qué maravilloso, y ustedes saben que esto viene de Cristo, porque esto lo podemos aplicar a nuestro Señor Jesucristo, y se aplica. El verso 22 dice, mirad a mí, dice, mirad, ¿cuántos me dijeron? Noten, hermanos, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hermanos, solamente en Cristo Jesús podemos ir para que Él convierta nuestro corazón, enternezca nuestro corazón y sane todas las heridas que tenemos en nuestra alma. Por eso dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y ahora dice el versículo número 24 y 25. Y ahora esto es impresionante, hermanos. Esto es impresionante. Y diráse de mí, ciertamente en Jehová está la justicia. Pero aparte de la justicia, ¿qué? La fuerza. ¿Hay fuerza en nuestro Dios? Sí. Hermanos, nosotros tenemos 3 enemigos fuertes que quieren destruirnos. El diablo, que nos ataca con fuerza, el mundo, que nos ataca con fuerza, y la carne, que nos ataca con fuerza. La carne nuestra o la carne del otro me ataca con fuerza. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que en Cristo Jesús no tan solamente está la justicia que nos justifica, sino que en Cristo hay fuerza, hermanos. Pero Satanás está trabajando para que tú no logres entender esto. Porque si tú logras entender que en Cristo Jesús hay fuerza, el diablo pierde el engaño sobre tu mente. Porque ahora tú, cuando vayas a orar esta noche, vas a saber que no tan solamente hay amor en Dios, sino que hay fortaleza. Fortaleza para salvar, fortaleza para consolar, fortaleza para ayudar. Pero noten, ¿no se han dado cuenta ustedes de algo? Y diráse de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Pero noten lo que dice el versículo 25. En Jehová será justificada y se gloriará
toda la generación de Israel contándonos hasta nosotros, porque nosotros somos la generación, somos la iglesia, generación que desciende del Israel literal. El Israel espiritual es la descendencia del Israel literal de raza, que también era espiritual, pero era espiritual y raza. Ahora nosotros somos la descendencia espiritual, que somos la iglesia. Entonces, hermanos, yo te hago una pregunta en esta noche. Qué pena que hay tan poco tiempo para estudiar la Biblia, hermanos. Qué pena que hay tan poco tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pero se nos dice que Satanás no quiere que nosotros, y así lo dice el espíritu de profecía, Satanás no quiere que entendamos esto. En nuestro Padre Celestial hay fuerza, en Cristo hay fuerza, en el Espíritu Santo hay fuerza. Entonces, hermanos, vemos otra promesa en Jeremías capítulo 29. Si nosotros vamos a Jeremías capítulo 29, leemos el versículo 11 al 13, que dice lo siguiente, y por favor, hermanos amados en el Señor, presten atención a lo que voy a leer, porque Satanás no quiere que tú llegues a comprender esto, porque si tú lo comprendes, vas a ser un cristiano fuertemente espiritual, vas a ser un cristiano profundo, vas a ser un cristiano que se allegue a Dios, porque por fin habrá entendido esto y se entregará de todo corazón a su Padre Celestial. Pero el Espíritu Santo está trabajando en ti y te va a hacer que tú entiendas esto. En Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13 dice lo siguiente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cómo será que piensa Dios, no? Dios piensa bien y tiene los mejores pensamientos para nosotros, dice. Pensamientos de paz y no de mal. Hermanos, no de mal. Por eso es que Jehová dice, yo solamente tengo pensamientos de bien. Y cuando te castigo, no quiero castigarte y me duelo del castigo, me arrepiento del castigo porque yo no quiero castigarte. Y si te castigo es porque te tuve que castigar de mala voluntad y no quería castigarte, pero te tuve que reprender o te tuve que castigar porque tú me obligaste. Pero yo no tengo pensamientos de mal y me arrepiento del castigo y me duelo del castigo. Entonces noten lo que dice, yo tengo pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Y noten lo que dice el versículo 12, hermanos, porque es tremendo lo que dice el versículo 12. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y el versículo 13 es impresionante, que es un texto que justo nosotros tenemos que entenderlo justo ahora en el tiempo en que ya se acerca, hermanos, el reavivamiento y la reforma. Esta es una promesa que tenemos que aplicarla ahora cuando ya se acerca el tiempo del reavivamiento y la reforma. Dice así, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Pero por qué? Porque lo buscaremos de una manera fría y formalista. No va a haber una búsqueda fría y formalista, hermanos, sino que dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Ahora vamos rapidito a Joel capítulo 2. Si nosotros retrocedemos a Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, dice los versículos 17, hermanos, 17 y 18. Vuelvo a Joel capítulo 2, versículos 17 y 18 para que ustedes puedan entender a dónde quiero llegar. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no pongas en oprobio a tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y noten el versículo 18, y Jehová celará su tierra, ¿y qué? Perdonará a su pueblo. Ahí está, y perdonará a su pueblo. Hermanos, hoy le vamos a dar un golpe mortal a Satanás, un golpe mortal a Satanás, porque vamos a explicar algo.
desde ya tenemos que buscar la conversión y el perdón. Pero ¿qué es realmente el perdón? ¿Qué cosa, hermanos queridos, es realmente el perdón del pecado para poder entender la potencia salvífica que tiene Cristo y que Satanás no quiere que tú llegues a discernir la tremenda potencia salvífica que tiene Cristo, porque Cristo es el único que ha muerto en la cruz por nosotros? ¿Qué tiene que acusarnos el diablo? ¿Qué tiene que meterse el diablo? Hermanos, ¿el mundo ha muerto en la cruz por ti? No. ¿La carne pecaminosa ha muerto en la cruz por ti? No. ¿El diablo y los demonios han muerto en la cruz por ti? No. El único que ha muerto en la cruz por nosotros es Jesucristo. Por lo tanto, el único que tiene la palabra y el decreto para salvar y perder es Él, nadie más. ¿Qué tiene que meterse el diablo? La potencia salvífica de Cristo es tan tremenda que hasta tiene la capacidad de restaurar y de volver a sus caminos a todos los hijos pródigos que han apostatado o se han alejado de su casa, de su redil, de la casa del Padre. No sé si me explico, hermanos. Pero ¿qué tiene que meterse el diablo? ¿Qué tiene que acusar el diablo? Algún día les voy a dar un tema con respecto a eso, ¿no? Pero si Dios ahora tiene que perdonar a su pueblo, porque estamos buscando la conversión completa y estamos buscando, hermanos, el perdón de Dios, tenemos que entender qué cosa es el perdón, porque muchos de nosotros no entendemos qué cosa es el perdón. Por eso vamos a ir al libro El Discurso Maestro de Jesucristo, página 97 y 98. En la página 97 y 98 dice algo tremendo con respecto al perdón. Si nosotros estamos entendiendo que vamos a buscar ahora en el tiempo del fin el perdón completo y la conversión completa. Pero ahora les voy a pedir por favor que se concentren en lo que voy a leer, porque Satanás en este mismo momento no va a querer que ustedes entiendan esto. Así que si se han olvidado de todo el estudio que yo he dado, por favor de esto no se olviden. Los hermanos que nos están siguiendo por internet, si sale un poco mal la transmisión, hagan un esfuerzo y concéntrense en lo que estoy a punto de leer. El Discurso Maestro de Jesucristo, página 97 y 98, dice algo fascinante, hermanos. Dice, pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. ¿Cómo? Pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. Cuando Dios promete que será amplio en perdonar, añade como si el alcance de esa promesa fuera más de lo que pudiéramos entender y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual se libra de la condenación. ¿Cómo? El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual se libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado. Nosotros pensábamos que era eso, ¿no? No es solo el perdón por el pecado. Es también una redención del pecado. Y esto, hermanos, me hace llorar. Noten lo que dice. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. También dijo: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones, hermanos. Y por favor, noten lo que sigue diciendo esto. ¿Han entendido hasta acá? ¿Qué les parece?
es la efusión del amor. Cuando Cristo perdona, también restaura. Porque es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Por eso ahí donde viene que constriñe, que enternece. Que constriñe, que enternece, que transforma. Y noten ahora, hermanos, por favor, presten atención a lo que sigue diciendo la cita. Dios se dio a sí mismo en Cristo por nuestros pecados. Sufrió la muerte cruel de la cruz. Llevó por nosotros el peso del pecado, el justo por los injustos, para revelarnos su amor y atraernos a Él. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Pero por favor, sigan leyendo conmigo. Dejad que more en vosotros Cristo, la vida divina, y que por medio de vosotros revele el amor nacido del cielo, el cual inspirará esperanza a los desesperados y traerá la paz de los cielos al corazón afligido por el pecado. ¿Cómo dice, hermanos? Dejad que more en vosotros Cristo, la vida divina, y que por medio de vosotros revele el amor nacido en el cielo, el cual inspirará esperanza a los desesperados y traerá la paz de los cielos al corazón afligido por el pecado. Qué hermoso, hermanos. Y sigue diciendo, cuando vamos a Dios, la primera condición que se nos impone es que al recibir de Él misericordia, nos prestemos a revelar su gracia a otros. ¿Se entiende? Y ahora noten, ahora llego a la parte fuerte. ¿Están listos para la parte fuerte, hermanos? Satanás no quiere que nosotros leamos esto en esta noche, pero nosotros estamos llamados a revelar la luz y el gran amor de Dios. Noten, un requisito especial para recibir e impartir el amor perdonador de Dios es conocer ese amor que nos profesa y creer en Él. ¿Cómo? Un requisito esencial para recibir e impartir el amor perdonador de Dios es conocer ese amor que nos profesa y creer en Él. Ahora, presten atención a lo que voy a leer. Satanás obra mediante todo engaño a su alcance para que no discernamos ese amor. ¿Cómo? ¿Cómo? Satanás obra mediante todo engaño a su alcance para que no discernamos ese amor. Usa todo engaño satánico para que tú no puedas discernir el amor que tu Padre Celestial tiene por ti. Y va a usar todo engaño de iniquidad para que tú no disciernas el amor que tu Padre Celestial siente por ti. Y sigue diciendo, nos inducirá a pensar el diablo en la mente, nos inducirá a pensar que nuestras faltas y transgresiones han sido tan graves que el Señor no oirá nuestras oraciones y que no nos bendecirá ni nos salvará. ¿Eso de quién viene, hermanos? De Satanás. Acabamos de desenmascarar mundialmente la acción satánica sobre la mente del hombre. ¿Qué es lo que hace el diablo con el pueblo de Dios? Lo acusa, lo induce a pensar en su mente como que Dios es malo cuando el malo es Él. Noten, hermanos, nos inducirá a pensar que nuestras faltas y transgresiones han sido tan graves que el Señor no oirá nuestras oraciones y que no nos bendecirá ni nos salvará. ¿Han podido entender la obra satánica cada vez que tú te acercas a orar a tu tierno y dulce Padre Celestial? Sigue diciendo, no podemos ver en nosotros sino flaqueza ni cosa alguna que nos recomiende a Dios. Satanás nos dice que todo esfuerzo es inútil
y que no podemos remediar nuestros defectos de carácter. ¿Y quieren verlo más fuerte? Hermano, yo te voy a decir algo, hermano querido. No te alejes de tu Padre Celestial, por favor. ¿Saben lo que va a hacer el diablo cuando tú te arrodilles a orar? Miren por favor acá, hermanos, aquí está la cita. ¿Qué pasa cuando tú te sientes pecador? Cuando hay algo que cruelmente te hace sentir condenado. ¿Quién es? ¿Satanás o el Espíritu Santo? Satanás. Porque Satanás desanima el alma. El Espíritu Santo brinda esperanza. Y lo acaba de decir, ¿a qué cosa nos va a inducir a pensar? Pero ahora noten, cuando tratemos de acercarnos a Dios, sugerirá el enemigo, de nada vale que ores. ¿Acaso no hiciste esa maldad? ¿Acaso no has pecado contra Dios y contra tu propia conciencia? Pero podemos decir al enemigo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando sentimos que hemos pecado y no podemos orar, ese es el momento de orar. Podemos estar avergonzados y profundamente humillados, pero debemos orar y creer. Vuelvo a repetir, hermanos, cuando tratemos de acercarnos a Dios, Satanás sugerirá el enemigo, de nada vale que ores. ¿Acaso no hiciste esa maldad? ¿Acaso no has pecado contra Dios y contra tu propia conciencia? Pero podemos decir al enemigo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando sentimos que hemos pecado y no podemos orar, ese es el momento de orar. Podemos estar avergonzados y profundamente humillados, pero debemos orar y creer. Entonces, en el tiempo del fin, lo que Satanás hace con la iglesia adventista del séptimo día es acusarla, apenas trata de acercarse a Dios. Pero en esta noche descubrimos cómo el diablo trata de psicologizarnos. Y acabamos de descubrir de dónde viene esa psicologización satánica para tratar de hacerlo parecer a Dios con los atributos que tiene él, el diablo. Como él es malo, lo quiere hacer parecer a Dios como que es egoísta. Pero ahora acabamos de ver de dónde viene la obra satánica. Entonces, hermanos, Él quiere que proyectemos, él trata de proyectar en Dios el carácter de él mismo. claro, Satanás, como él es cruel, atormentador, asesino y destructor, él quiere tratar de hacerlo parecer a Dios como es él, asesino y destruidor. Pero dice Dios, yo soy misericordioso, yo soy piadoso, yo soy compasivo, yo soy tardo para la ira. ¿Qué no entienden? Hasta cuando castigo me duele. Bueno, él le mostró la gloria. Eso es extraordinario, hermanos. Mostrándole su carácter, ¿no? Eso es extraordinario. No podemos confundir las cosas. Si yo te castigo, dice Jehová, yo estoy sufriendo, yo soy el que... A mí me duele, a mí me duele. Yo cada vez que castigo, a mí es el que me duele. Yo soy el que me arrepiento. ¿Sí? Y también vemos de que Satanás hace que nosotros nos miremos a nosotros mismos. Claro, con nuestros defectos. Claro, Satanás hace que nosotros nos miremos a nosotros mismos y trata de desviar la atención para que nos miremos a nosotros y no miremos a Cristo. No, nos desanima. Sí, siendo que ahí en Isaías 45, que habíamos leído recién, Jesús nos dice, miradme, mirad a mí. Que no nos miremos nosotros en nuestra debilidad, en nuestros pecados. Hermanos, vamos a ir a Isaías 45 porque quiero terminar el estudio bíblico compartiendo con ustedes unas cosas. En Isaías 45 quiero mostrarles algo, hermanos. En Isaías capítulo 45 dice el versículo 24. Isaías 45, 24. Por favor, presten atención. Y diráse de mí, ciertamente, en verdad, ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán, a Él vendrán. Y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Versículo 25, etcétera, etcétera. Hermanos, en Jehová está la justicia y la fuerza. Fuerza para salvar, fuerza para auxiliar, fuerza para consolar, fuerza para darte
capacidad moral para obedecer sus mandamientos. Sí. Fíjense que cuando uno piensa que el Señor no me va a ayudar, que el Señor esto, que el Señor lo otro, es sugerencia del diablo. Es sugerencia satánica. Cuando nosotros creemos o pensamos que Dios no nos va a ayudar, que no nos va a salvar, que no nos va a ayudar, que no nos va a bendecir, que no va a escuchar nuestras oraciones, en el acto tenemos que discernir ahí una acción satánica, porque el diablo trata de apartar al pueblo de Dios de su Padre Celestial. Y hay otra cita que la hermana Juárez dice, sí, es verdad, sí soy pecador, por eso Cristo ha venido a salvar. Claro. Ahora, hermanos, vamos a una profecía, porque ciertamente se dirá de mí, en Jehová está la justicia y la fuerza, por lo tanto a Él vendrán. Pero vamos a una profecía de Isaías 33:6, que abarcaba a la salvación de la dispensación cristiana. En Isaías capítulo 33, versículo 6, hay una profecía que nos lleva hasta la dispensación cristiana para que veamos la potencia salvadora que iba a tener Cristo. Ahora tenemos más gracia, se ha revelado más la gracia. Cuando Cristo se hizo hombre, ¿sabían ustedes que se reveló más plenamente la potencia de la gracia salvadora de Cristo? Por eso es que vemos tantos pecadores, empedernidos pecadores, perdonados y convertidos a Dios. Por eso es que hemos llegado a ver empedernidos pecadores que apostataron y volvieron, que traicionaron a su Señor y fueron perdonados, que negaron a su Señor y fueron perdonados, que apostataron y pudieron volver de nuevo al pueblo de Dios. En Isaías capítulo 33, versículo 6 dice lo siguiente: y reinarán en tus tiempos, noten, reinarán, ¿se van a acordar de la palabra reinar? Bueno, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y la fuerza, otra palabra, fuerza, y la fuerza de la salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Y la abundancia, dice acá. Otras versiones dicen la abundancia de la salvación, la fuerza de la salvación. Ahora tenemos más gracia por causa de Cristo, porque se ha revelado más la gracia. O sea, no es que en el Antiguo Testamento había menos gracia, la gracia siempre ha sido la misma, pero técnicamente nosotros decimos que ahora tenemos más gracia porque la hemos conocido más y ahora sabemos hasta qué punto puede salvar Dios. Pero en el Antiguo Testamento sí se dieron algunos casos tremendos, porque eran vislumbres de la abundante gracia de Cristo. Ahora, el cumplimiento de esta profecía de Isaías 33:6 la vemos, hermanos, en Romanos 5. ¿Quieren ver el cumplimiento, cómo se cumple y cuán grande es la potencia salvadora de Cristo Jesús para nosotros? Vamos a Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, hermanos, en Romanos capítulo 5, dice primeramente el versículo 2, presten atención para que vean el cumplimiento de Isaías 33:6 ahora en la dispensación cristiana. En Romanos 5:2 dice: por el cual también, o sea, por medio de Cristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora noten cómo va aumentando de tenor. Versículo 17. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo. Y ahora noten hermanos, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 20 y 21. La ley, empero, entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Hermanos, ustedes no están entendiendo lo que estamos leyendo, pero sé que con el tiempo lo van a llegar a discernir. Cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. O sea que hay oportunidad hasta para el más empedernido pecador por un principio.
Si ese ser humano es sincero y se va a arrepentir, no importa cuánto crees que el pecado siempre sobrepuja la gracia. Por eso es que vemos casos extremos. Por eso es que vemos casos extremos de gente perdonada. Pero noten el versículo 21, hermanos. Ahora el versículo 21 dice lo siguiente: para que de la manera, noten el versículo 21, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿reina la gracia hoy en día? ¿Reina la salvación? ¿Es poquita o abundante la gracia que tenemos? Es súper abundante la gracia que nos ha sido revelada por medio de Cristo. La potencia salvífica de Cristo es tremenda. Es tremenda, hermanos. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es un principio que en otro momento yo les quisiera explicar eso. ¿Cómo se cumple ese principio? Cuando por predestinación un hijo de Dios es hijo de salvación e hijo del rescate. Ahora, hermanos, vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10 dice lo siguiente, hermanos. En Juan capítulo 10 dice el versículo 27 al 29. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ni de mi mano, ni de la mano del Padre. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Cristo y nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Por eso, procuremos ser sinceros para con Dios. Si podemos ser sinceros para con Dios, podemos procurar la sinceridad, podemos procurar ser sin ofensa, podemos procurar tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Sí se puede ser sincero y podemos colocarnos y ser realmente los predestinados para salvación. Cuando un hijo es predestinado para salvación, cuando un hijo es hijo del rescate, hermanos, puede tener la seguridad que nadie, absolutamente nadie lo puede arrebatar, ni de la mano de Cristo, ni de la mano de su Padre Celestial. Sí. Y nadie puede arrebatar porque el mayor que todos es el Padre. Y nadie puede arrebatarnos porque Cristo, como humano, nos dijo que el Padre es mayor que todos. Y anda a arrebatarle al Padre un alma de la mano del Padre o de la mano de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que hablar Satanás? ¿Qué tiene que acusar al pueblo de Dios? Cuando venga Satanás y te diga, tú has cometido un pecado, tú dile, no, no he cometido un pecado, he cometido 1.000 millones, pero siempre he vuelto a Cristo. ¿Y quién eres tú? ¿Él qué ha hecho por nosotros? ¿Qué cosa buena ha hecho el diablo por nosotros? No ha hecho nada. El único que se la jugó por nosotros, hermanos, fue Jesucristo. Y como dice la canción, tú me amaste cuando nadie me quería amar. Tú me amaste cuando nadie me quería amar. Por eso, hermanos, contestando la pregunta número 14, ¿cómo se va preparando el camino para el reavivamiento y la reforma? Es viviendo así. Es teniendo las características que ya se van manifestando ahora en los que son sinceros. No escuchándolo a Satanás, pero sí escuchando y siendo sensibles ante la voz del Espíritu Santo para poder prepararnos y realmente estar listos para cuando descienda pronto la lluvia tardía. Hermanos queridos, busquemos a Dios como iglesia, busquemos a Dios como grupo, busquemos a Dios como clase, busquemos a Dios como hermanos para que podamos tener sanidad. Y hermanos, la potencia salvífica de Cristo es tanto
que todos aquellos que reciben la abundancia de la gracia pueden ser realmente salvados. Y dejamos en claro, hermanos, la diferencia que hay entre el carácter de Cristo, que es maravilloso y misericordioso, y el carácter cruel, asesino y destructor de Satanás, para que nadie se deje engañar por el diablo. Sí. Y ahí entiendo un poquito mejor Romanos 8 del 28 al 39, ¿no? Cómo era en el contexto del amor y del sacrificio de Cristo. Bueno, ya entonces que me lo compartieron, lo compartimos con los hermanos. En la última parte de Romanos capítulo 8, para terminar, podemos leer algo que es realmente extraordinario, hermanos. Extraordinarios. En Romanos capítulo 8, y muy bueno el aporte, porque ahora estamos tratando de darnos cuenta cómo son los ataques satánicos que nos apartan de nuestro tierno, dulce y bondadoso Padre Celestial. En Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39 dice algo tremendo, hermanos. Dice así: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y ahora noten, hermanos, no te dejes engañar por Satanás. Noten el versículo 38 y 39. Por lo cual estoy cierto, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, procuremos ser limpios para con Dios. Procuremos ser sinceros para con Dios. Pongámonos en el canal de aquellos que son predestinados para salvación, de aquellos que son hijos del rescate, hijos de salvación, hijos del rescate o hijos de salvación. Hermanos queridos, pregunta número 14, ¿cómo se va preparando el camino para el reavivamiento y la reforma? Entendiendo estas cosas, viviendo de esta manera y acercándonos a Dios para recibir la abundancia de la gracia. ¿Qué les parece, hermanos? Si para terminar quisiera decir algo. Si hay algún hermano que está afligido, por ahí hay hermanos que me piden que ore por ellos a través del Facebook, a través de email. Yo te dejo este mensaje. Yo necesito que tú ores por mí. Yo voy a orar por ti. Pero entre todos, oremos los unos por los otros para que recibamos sanidad. Si tú estás mal en esta noche, si te has apartado del camino de la verdad, o si no eres adventista y ahora estás escuchando este mensaje, puedes realmente ver la abundancia de la gracia que se te está presentando para que te conviertas a Cristo o para que vuelvas a Cristo. No debemos desechar ese llamado que nos hace Dios. En Él podemos encontrar fuerza, justicia, consuelo. Puede sanar nuestras rebeliones, puede sanar nuestras apostasías, puede sanar, puede perdonar nuestros pecados, puede cambiar nuestro corazón, porque es la efusión de ese amor la que transforma nuestro corazón. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Si para terminar, los que puedan aquí por el espacio se ponen de rodillas, así hacemos una oración a nuestro Padre Celestial. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos revelas tu amor, tu potencia salvífica y la abundancia de tu gracia. Te pido especialmente por los hermanos que nos están escuchando, que quizás se sienten desesperanzados, se sienten mal, y ahora podemos entender con fundamento bíblico el reinado de tu gracia y de tu abundante gracia. Querido Padre, perdona nuestros pecados, vuélvenos a ti. No permitas que el diablo nos aparte de la verdad, que nos aparte de tu iglesia,
que nos aparte de tus mandamientos. No permitas, Padre, que el diablo nos aparte de ti, de Jesús y del Espíritu Santo. Te pedimos que perdones nuestros pecados y que bendigas a todos los hermanos que nos están viendo, ya sea en directo o indiferido, para que puedan buscar una consagración completa y una conversión completa. Todo esto te lo suplicamos y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.